Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Estas últimas semanas hemos estado hablando del sexo, de la herencia y de las bases de la genética clásica. Hemos estado hablando mucho de reglas y de sistemas, y aunque son algo importante para entender biología, se nos estaba quedando la cabeza un poco cuadrada quizá. Esta semana vamos a cambiar un poco de tercio y a hablar de unos animales que son interesantes por la forma en la que rompen, o al menos doblan, las reglas sobre sexo, muerte e individualidad a las que estamos acostumbrados. Estos animales son los hidrozoos. Y como siempre que hablamos de animalitos, lo primero que hacemos es repasar en qué lugar nos los encontramos en el gran árbol de la vida. Los hidrozoos son parte del dominio Eukarya, es decir, son células con núcleo, y dentro de Eukarya pertenecen al reino Animalia o animales. Los animales son células con núcleo que forman grandes colonias de millones de células, al igual que otros grupos multicelulares de Eukarya como plantas u hongos. Las colonias de células con núcleo del grupo animales se caracterizan por ser en general muy móviles y por no ser capaces de realizar la fotosíntesis. Dentro de animales tenemos que irnos a una rama del árbol de la vida que se separa del tronco muy cerca de la base, muy temprano en la historia de la evolución. Esta rama es el filo de los cnidarios, con C, como cnidarios, que contiene animales que estamos muy acostumbrados a ver como por ejemplo las medusas, las anémonas o los corales. Os dejaré unas fotos para referencia. Los cnidarios son organismos sencillos, pero muy distintivos y fascinantes por lo diferentes que son con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en animales. Para empezar, tienen una organización corporal completamente distinta a la nuestra. Nosotros tenemos cuerpos con simetría bilateral. Tenemos dos mitades claramente distinguibles, que son como un reflejo en el espejo la una de la otra, como una barra de pan, por ejemplo. Los cnidarios, en cambio, tienen lo que se llama simetría radial. Son circulares y no tienen mitades izquierda o derecha claramente definidas, como si fueran una tarta comparados con nuestra barra de pan. Su plan corporal es muy sencillo. A grandes rasgos son como vasos o como tarros blanditos. Tienen una pared externa y una boca que lleva a una cavidad interna. La única complicación a mayores es un anillo de tentáculos que rodean la boca con distinto número, longitud y complejidad dependiendo de la especie. Este plan corporal tiene dos variantes básicas. Una es el pólipo, la forma típica de una anémona o un coral, en la que la base del tarro está pegada al sustrato y la boca apunta hacia arriba. La otra es la medusa, que es básicamente un pólipo invertido y algo más redondeado, con la boca mirando hacia abajo y que flota en el agua en vez de pegarse al suelo. Y ya está. Por lo demás, los cnidarios no tienen órganos complejos como los nuestros. Las células de la cavidad corporal segregan proteínas digestivas que digieren la comida que consumen, y los nutrientes son absorbidos por las mismas células. Esta cavidad y sus proteínas especiales son lo más parecido que tienen los cnidarios a un sistema digestivo. De hecho, ni siquiera tienen ano. La comida entra por la boca, es digerida, y lo que haya que expulsar es expulsado por la boca de nuevo. Tampoco tienen corazón o pulmones. La circulación y la respiración ocurren por difusión, es decir, los nutrientes y el oxígeno se van filtrando de forma pasiva a través de la fina pared corporal del animal. Sin sistemas especializados de transporte, esta forma de difusión de oxígeno y nutrientes hace que estos animales tengan que mantenerse finitos. La difusión pasiva es una forma de transporte lenta y poco efectiva, así que si fuesen demasiado gruesos, las células que estuvieran más alejadas de la superficie tendrían problemas para mantenerse vivas. De la misma forma, sus sistemas de movimiento y control tampoco son demasiado complicados. Tienen células musculares en su pared corporal que les permiten contraer y distender ese cuerpo en forma de tarro, y los tentáculos que lo acompañan. Esto les permite retraer sus tentáculos para llevar comida a la boca, moverse por el sustrato despacito o contraer todo su cuerpo para protegerse, como habréis visto hacer a las anémonas en la playa si las habéis visto. En el caso de las medusas, esta musculatura limitada les permite nadar de forma bastante efectiva para sus necesidades, aunque no sea muy impresionante de ver en comparación con delfines o peces voladores. Estos músculos están controlados por una red de neuronas muy difusa, sin centros nerviosos reconocibles ni mucho menos cerebro. Son, en resumen, casi lo más parecido a una planta que puede ser un animal, dejando aparte las esponjas quizá. Solo que no pueden hacer la fotosíntesis. Bueno, como vimos en el episodio de la simbiosis, los corales, que son cnidarios, están asociados frecuentemente con algas fotosintéticas, y este es el caso también de muchos otros animales de este grupo en realidad. Pero en general los cnidarios necesitan cazar otros seres vivos para alimentarse, y aunque como depredadores parecen bastante menos temibles que un tigre o un tiburón, por ejemplo, tienen un arma de alta tecnología que los hace muy efectivos. Algunas de sus células contienen una cápsula en la que hay almacenado un diminuto arpón a presión, con mucha energía almacenada. Pensemos en el proyectil de una ballesta, con el resorte tenso y listo para ser disparado.
Estos arpones celulares están conectados a sensores físicos o químicos que, en respuesta a su activación, los disparan de forma explosiva, con la suficiente fuerza como para penetrar el caparazón de un cangrejo. Por si esto fuera poco, estos arpones van cubiertos de un veneno muy potente que paraliza a la desafortunada presa o la mata directamente. Bueno, un único arpón no basta a no ser que uno sea un animalillo microscópico, pero los nidarios tienen millones de ellos, a veces lo suficientes y con un veneno lo suficientemente potente como para ser peligrosos para animales grandes como seres humanos. Así que no abracéis medusas si podéis evitarlo. Estas células arponeras de alta tecnología se llaman nidocitos, con C, cnidocitos, que en griego antiguo quiere decir células ortiga. Son tanto un arma de ataque como el principal método de defensa de estos animales sencillos, que raramente van a ser más listos, fuertes o maniobrables que sus potenciales depredadores, o que sus potenciales presas, ya que estamos. Por cierto, estas células son las que dan el nombre de nidarios a este grupo, un nombre que podríamos traducir libremente como ortigosos o pinchudos. Estas células son exclusivas suyas y definen el grupo. Si encontráis un animal por ahí y tiene nidocitos, es que es un nidario. O visto de otra forma, si pincha como una ortiga, es un ortigoso. Pero una de las cosas más interesantes de los nidarios es su ciclo de vida. Antes hablábamos de los dos tipos de plan corporal de los nidarios, el pólipo y la medusa. Vaso boca arriba pegado al sustrato y vaso boca abajo que flota y nada un poquito. Algunos nidarios se han especializado en una de estas formas, y es en la que se los encuentra más consistentemente, pero muchos otros no ven la necesidad de elegir entre una u otra. El nidario típico o modelo comienza su vida como una larva, una forma juvenil muy básica que nada en la columna de agua. Esta pequeña larvita, por cierto, tiene simetría bilateral en vez de la radial típica de los nidarios, y esto ha llevado a algunos zoólogos a pensar que en algún grupo ancestral una larvita de este tipo con síndrome de Peter Pan mantuvo su forma juvenil toda la vida, en vez de convertirse en un nidario de bien. La hipótesis es que esa larvita fue el origen de todos los animales bilaterales, incluidos nosotros, pero esa es una historia para otro día. En la de hoy la larvita se asienta en el sustrato y crece y cambia hasta convertirse en un pólipo, nuestro vasito boca arriba con tentáculos en el borde. Este pólipo crece y come y tiene la capacidad de reproducirse asexualmente, de crear clones de sí mismo, nuevos animales completos que no requieren meiosis ni gametos ni todas esas cosas complejas para su creación. Muchas veces estos clones se van a vivir su vida solos, pero otras veces forman colonias, como por ejemplo en el caso de los corales. Estos clones conviven, están conectados por tubos y coordinados hasta tal punto que se podrían considerar parte del mismo animal, aunque si fuese necesario también podrían vivir por sí mismos. No sé a vosotros, pero a mí este diseño modular, por llamarlo de alguna forma, me resulta muy extraño. Imaginaos que estéis conectados a 50 copias de vosotros con cordones umbilicales, pero que de vez en cuando alguno se va a vivir por su cuenta y forma su propio grupo de clones. ¿Sois todos la misma persona? ¿Cada uno independiente pero asociado? ¿Un poco de los dos quizá? La identidad individual, la división dura entre uno y otro, es algo que damos muy por supuesto como animales complejos, pero a estos niveles no es un concepto tan claro como veis. Y lo raro todavía no acaba. Cuando llega el momento de la reproducción sexual, estos pólipos no crean gametos masculinos o femeninos como podríamos esperar de cualquier otro animal. En vez de eso, a su cuerpo le salen unos bultitos que crecen y crecen hasta convertirse en una pequeña medusa, que se despega de su progenitor y se echa a flotar libremente. Estas medusas son las responsables de la reproducción sexual. Cada medusa es macho o hembra, y se dispersa, fabrica gametos masculinos o femeninos. Estos gametos se encuentran, producen una larva, la larva se asienta en el sustrato y vuelve a empezar el ciclo. Este ciclo de vida es interesante de por sí. Al fin y al cabo, imaginaos que vuestros genitales echasen a volar para ir a buscar nuevos horizontes. Es una idea inquietante, ¿no? Pero es que además este ciclo tiene muchas modificaciones en nidarios. Aunque las medusas normalmente están limitadas a ser machos o hembras, un pólipo dado puede producir medusas de un único sexo en algunas especies o de ambos en otras. Además, en muchas especies de nidario, la medusa nunca se libera y queda pegada al pólipo como un órgano sexual, y en otras está completamente ausente, y los gametos son producidos directamente por el pólipo. En estos casos, además, los pólipos pueden ser macho, hembra, ambos a la vez, o cambiar entre uno y otro dependiendo de las circunstancias. Esto a nosotros nos puede resultar muy extraño, porque nuestra creación de gametos masculinos o femeninos está atada a un fenotipo muy complejo, a una serie de características corporales optimizadas para realizar uno de los dos papeles. Esto hace muy poco práctico para nosotros cambiar de sexo, pero para muchos animales sencillos el sexo está definido simplemente por los gametos que produces.
Macho si produces el gameto pequeño y rápido, hembra si lo produces grande y lento. Y a veces puede convenir más crear uno o crear el otro. Es una estrategia de juego, ni más ni menos, y conceptualizarlo de esta forma nos ayudará en episodios futuros. Vemos que los nidarios entonces son criaturas flexibles. Pueden estar quietos, moverse, ser individuos, ser grupos, ser machos, ser hembras. Quizás sean simples, pero esta simplicidad les da una versatilidad biológica que rompe todas nuestras expectativas de lo que es normal, entre comillas, y los ha mantenido como un componente importante de nuestros océanos desde hace más de 500 millones de años. Y algunos muy buenos ejemplos de esta versatilidad están entre los hidrozoos. Los hidrozoos como grupo tienen la categoría de clase, al mismo nivel que los mamíferos, así que realmente no estamos hablando de una única criatura, sino de un conjunto muy grande que comparten algunas características generales, pero que dentro de ellas pueden presentar mucha diversidad, de la misma forma que vemos entre un murciélago, una ballena y una persona, que son todos mamíferos. Y los hidrozoos son diversos, tanto que no hay elementos obvios que los distingan de otros nidarios. Los caracteres que se usan en zoología para distinguirlos se refieren a cosas como la distribución de nidocitos en su cuerpo o el lugar donde se forman los gametos. Hay que hilar fino para identificar un hidrozoo, así que no nos tomemos muy a pecho las minucias de la clasificación y centrémonos en algunos ejemplos interesantes. El primero es el de un orden, un grupo biológico por debajo de clase, llamados sifonóforos, que llevan al extremo la idea de crear clones de uno mismo y formar colonias. Estos animales se desarrollan, como todos los nidarios, a partir de una larvita que se transforma en un pólipo. Este pólipo crece como una plantita, con un tallo largo que se ramifica regularmente, y de estas ramificaciones salen más pólipos, con el mismo material genético que el primero. Os dejaré un esquemita por si os cuesta verlo, lo entenderéis enseguida. Estos pólipos están conectados y coordinados a través del tallo, que transporta nutrientes, señales químicas y señales nerviosas entre los distintos componentes de la colonia. Una colonia de sifonóforos puede estar constituida por miles de individuos trabajando juntos, casi como si fuesen un único animal. Y la cosa no acaba aquí, porque estos pequeños pólipos que comparten tallo no son todos iguales. Muchos tienen la forma típica de vasito con tentáculos, y son los que se encargan de alimentar a toda la colonia. Otros, sin embargo, no pueden alimentarse solos, y están especializados en otras funciones. Algunos se dedican a producir gametos de uno u otro sexo. Otros se alargan y se convierten en tentáculos cargados de nidocitos, auténticas baterías de armamento vivientes para la captura de presas y la defensa de la colonia. Y luego están los que hacen a estos animales realmente impresionantes. Algunos de los clones se convierten en flotadores, que permiten a toda la colonia elevarse del sustrato y flotar libremente en el agua. Otros no crecen en la forma de pólipo, sino en la de medusa, pero se quedan pegados al resto de la colonia. Como cualquier otra medusa, estos clones locomotores pueden nadar y con ellos arrastran al resto, permitiendo a la colonia entera nadar a través del océano. Así que tenemos un conjunto de clones especializados en distintas funciones que se comportan como un único gran organismo. ¿Os suena esto de algo? Efectivamente, parece que los sifonóforos han redescubierto lo que hicieron nuestras propias células hace tantos millones de años. Son muy impresionantes de ver. Os voy a dejar 3 ejemplos por si os interesa una experiencia más visual. Uno es la carabela portuguesa, que a veces se confunde con una medusa, pero en realidad es una colonia de sifonóforos con un flotador muy distintivo. El segundo es un vídeo de un sifonóforo especialmente grande del género Apolemia que se registró en Australia este mismo año, en 2020, y que tiene unos 40 metros de largo. El tercero es un vídeo submarino de un sifonóforo en movimiento con una pinta muy rara. Así que los nidarios en general y los hidrozoos en particular son expertos en romper nuestras expectativas. Ya hemos visto que lo hacen con el sexo y la individualidad, pero vamos un poco más allá. Uno de los hidrozoos más estudiados es el género Hydra, con H-Y, un pequeño y humilde pólipo de agua dulce que ni forma colonias ni tiene fase de medusa, aunque sí tienen la costumbre de hacer clones de sí mismos de forma muy habitual, solo que en vez de quedarse pegados se van flotando cada uno a hacer su propia vida. A Hydra el nombre le viene por un monstruo de la mitología griega con forma de serpiente de múltiples cabezas y con la capacidad de regenerar 2 cabezas por cada una que se le cortase. Y es un nombre muy apropiado. Por un lado, esos tentaculitos de los pólipos pueden confundirse con muchas cabezas si uno los mira así de refilón. Por otro, el género Hydra tiene la capacidad regenerativa de su prima mitológica. Un pólipo de estos animalitos puede regenerarse a partir de un pedacito diminuto del cuerpo. Y no solo eso, sino que además parecen no envejecer a nivel celular. En seres humanos y otros animales que se molestan en seguir las normas habituales, las células que componen al organismo van perdiendo la capacidad de regenerarse con la edad debido a varios mecanismos que veremos más adelante,
Aunque en el episodio de los cromosomas ya adelantamos uno, que es el acortamiento de los telómeros. En Hydra esto no ocurre. No envejecen. Y aunque todavía pueden morir por causas externas, y lo hacen habitualmente, teóricamente podría existir una Hydra de 3000 años flotando alegremente en algún riachuelo perdido. Bueno, 3000 años por poner una cifra. Teóricamente parece que no habría límite interno del animal, pero bueno, en la práctica mueren como todo el mundo frecuentemente debido a circunstancias externas. Y bueno, aunque esto se ha estudiado mucho en Hydra, no es exclusivo suyo. Recientemente ha estado atrayendo bastante atención otro hidrozoo llamado Turritopsis dorni. Es un nombre muy difícil, así que seguiremos la tradición mitológica y lo llamaremos Fénix, en honor al pájaro de fuego que, en vez de morir, arde y resurge de sus cenizas. Fénix es un hidrozoo muy de libro de texto. Tiene pólipos que se clonan y hacen colonias, aunque no tan espectaculares como las de los sifonóforos, muy sencillitas. Esos pólipos de vez en cuando sacan medusas. Esas medusas se reproducen sexualmente, la larva resultante se convierte en pólipo y el ciclo queda cerrado. Todo según las reglas. Pero Fénix no siempre sigue las reglas. A veces, cuando una de sus medusas se siente estresada o está dañada, deja de nadar, se posa en el sustrato, se hace bolita y se convierte de nuevo en un pólipo. Este pólipo volverá a reproducirse asexualmente, hará una colonia, sacará medusas nuevas y continuará con su vida. Nuestro Fénix, al igual que su contrapartida mitológica, no muere, sino que renace. Esto, como os podéis imaginar, no es muy habitual. Fénix está incumpliendo lo que creíamos que era una regla en animales, que es que no hay vuelta atrás en el desarrollo. Veréis, al principio todos estamos hechos de células muy parecidas, pero a medida que el cuerpo se forma, estas células van especializándose pues en células de cerebro, hígado, pulmón, etc. Pero una vez esto ocurre, estas células no pueden volver atrás. Una célula no puede despulmonizarse y convertirse en neurona, por ejemplo. Pero las medusas de Fénix claramente piensan que esta regla no se les aplica, y alegremente revierten su desarrollo, vuelven a ser algo parecido a un embrión y se reforman en un pólipo. La durabilidad y la capacidad de regeneración de la Hydra y el Fénix han recibido mucho interés por parte de biólogos que intentan desentrañar sus mecanismos moleculares. Hay quien piensa que esto podría ayudarnos a encontrar aplicaciones médicas que retrasen nuestro propio envejecimiento o que nos permitan regenerar órganos y tejidos dañados. Yo no me hago muchas ilusiones, la verdad. Estos son animalitos muy simples, de menos de 1 centímetro de tamaño al fin y al cabo. Tienen pocas células y pocas cosas complicadas que reconstruir cuando los comparamos con nuestros gigantescos y sofisticados cuerpos. Pero bueno, quién sabe. Uno no puede evitar tenerles cariño a los nidarios, a los hidrozoos, a Hydra y a Fénix. Son animales humildes, sencillitos, y sin embargo tienen mucho que enseñarnos. Volveremos a ellos más adelante, considerad esto simplemente una introducción, pero por ahora nos quedaremos con la pista que nos proporcionan sobre nuestro misterio de la muerte. La vejez, el deterioro con el tiempo de las células y tejidos de un organismo, no es algo universal e inevitable. No podemos decir simplemente que envejecemos y morimos porque la vida es así. Claramente no siempre lo es. Así que tiene que haber una razón por la que nos pasa a nosotros. La semana que viene continuamos buscando esta razón, y para ello intentaremos entender un poco mejor el gran juego que es la evolución, y cómo determinamos quién va ganando y por qué. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.